Sí, Oliver, iniciamos. Bueno, continuamos con la diapositiva. Tenemos del lado izquierdo un agar mío sin inocular. Vemos que su color original es violeta. Y del lado derecho es un tubo después de haber sido inoculado. La forma en la que se inocula este medio es por picadura, ya que es un medio semisólido. Entonces, solamente basta con introducir el asa recta y incubar. Para la motilidad, vamos a ver si el resultado es positivo. Si hay presencia de turbidez o crecimiento más allá de la línea de siembra, es decir, si se desfasa de la línea donde hemos inoculado y el medio se vuelve de color, bueno, no se vuelve de color, se hace completamente turbio. Un resultado negativo va a ser indicado porque el crecimiento se va a limitar solamente a la línea de siembra. Por el lado de la ornitina descarboxilasa, si el resultado es positivo, el medio va a quedar de color púrpura. Mientras tanto que si es negativo, va a virar un color amarillo, aunque a veces se puede desarrollar un color violáceo en la superficie del medio. Y por último, la prueba de indol, se la repito, si el resultado es positivo, va a virar de color rojo el reactivo, y si es negativo, el color del reactivo va a permanecer incoloro. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos algunos resultados con unas cepas control. En el tubo A vemos que es un tubo mío sin inocularlo. En el tubo B vemos el sobrenadante, es el reactivo de COVAX. Como podemos ver, es de color amarillo, quiere decir que el indol es negativo. Mientras tanto que en el tubo C, el sobrenadante se ve rojo, indicando que el indol es positivo. En el tubo D hay motilidad. Si lo comparamos con el tubo A se ve demasiado clarito, se ve el fondo negro, mientras tanto que en el tubo D, pues sí se ve turbio. En el tubo E no hay motilidad, se ve el crecimiento de la picadura así en línea recta y la ornitina es negativa, o sea que es de color amarilla. Y en el último tubo no presenta motilidad y la ornitina es positiva, por lo cual el tubo se queda en color violeta. Eso ya es todo. Siguiente diapositiva, no sé quién le toca exponer. A ver, nada más déjame, regrésate por favor. Regrésenlo. Si se fijan, aquí ya nos da, no, la que sigue. Ahí. Si se fijan, aquí ya nos dice inclusive qué bacterias reaccionan, más sin embargo, no nada más porque reaccionen uno quiere decir que ya va a ser propiamente en ese tubo, sino que los 6 tubos, los 7 u 8 que montemos de pruebas bioquímicas tienen que coincidir, ¿sí? Si alguien se atrevió a leer su manual que les envié, pues ahí vienen al final todos los cambios que suceden en algunas de las bacterias más importantes y tenemos que leerlos, no porque nos represente un tubo o nos estén diciendo de forma fragmentada, cada uno nos las estén exponiendo, quiere decir que si ya da en esa prueba bioquímica ya va a ser positiva, ¿no? Inclusive, la prueba de indol es muy característica en quién, en la E. coli, como muestra la muestra C, ¿sí? Que va a ser la positividad en el halo, el color rojo. Entonces, habrá otras cepas como Shigella que sea indol negativo y que sean claves esos tipos de pruebas para poderlas diferenciar. ¿Qué quiere decir? Yo estoy leyendo mis 8 juegos, mis 7, dependiendo de las que tenga, coinciden con todas o sean iguales, pero indol es positivo. Ah, bueno, como se parecen mucho a estas especies, Salmonella, Shigella, E. coli, a veces va a haber 1 o 2 o 3 pruebitas muy sencillas que las diferencie y una de ellas es el indol. Inclusive Shigella, E. coli, si ustedes se fijan, no es móvil, no hay movilidad, a diferencia de Salmonella o Shigella, que puedan tener, que tengan movilidad positiva. ¿Y cómo vemos la movilidad? Fíjense, para que la vean muy clara, los últimos 2 tubos, el E y el F, son móviles porque ustedes hicieron solo una inoculación recta, donde no debiera de haber nada más. Pues este remolino que ven, ¿cómo
¿cómo le llaman? Tornado, esto que se ve todo en todo el tubo. Eso es porque las bacterias andan en zigzag o andan caminando, como tiene peptona, sustancias que también le ayudan, le sirven a las bacterias para crecer y para estar ahí y desarrollarse, nutrientes, estas pruebas bioquímicas, pues les favorece, siguen creciendo ahí mismo y por eso se mueven, andan en el medio, son móviles, esos flagelos les permiten ir y venir y empezar a caminar en el medio. Entonces, esas serían pruebas características. Me quedé en la sesión pasada de la clase del día de hoy, qué reactivos y cómo lo vamos a pedir para poder revelar, o este agente revelador lo van a pedir en el laboratorio, o se pide, si usted le dice al laboratorista, deme el reactivo de indol, pues él le va a decir, pues sí, a veces sí los conocen, pero los tienen etiquetados como reactivo de COVAX o como reactivo de Ehrlich. Entonces, hay que estudiar muy bien el fundamento porque es el agente revelador para poder hacer la prueba de indol, que es una, para ver la prueba de movilidad, como les explicaba en los últimos tubos en el E y en el F. También el B, en el B les dice aquí su compañero y la tabla es indol negativo porque el halo no cambió ni viró a rojo, más sin embargo hay movilidad. Vean cómo se presenta el mismo remolino, el mismo tornado desde abajo hasta arriba, que esa turbidez, las bacterias andan de un lado en zigzag para otro, caminando por esa misma inoculación, porque por ahí usted las inoculó, usted las sembró, la saca su asa, se sella y tienen la capacidad las bacterias de andar, les digo, moviéndose en el mismo medio. Sí, entonces, datos importantes, les decía, es pedir el medio, conocer la fundamentación del indol, la reacción química del indol, lo que sucede, y que se usa o se lleva a cabo esta prueba bioquímica con un agente revelador. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con el SIN medio. ¿Quién es tu nombre, mija? Andrea. Okay. El SIN medio o el sulfuro indol movilidad, como su nombre lo indica, es para verificar la movilidad, la producción de indol y la producción de sulfuro de hidrógeno en un mismo tubo. Este medio contiene tripteína, peptona, sulfato de hierro y amonio, tesulfato de sodio y pues obviamente agar. Este medio es un medio semisólido. Su pH va de entre 7.3 a 0.2. Antes de empezar, este medio, la siembra es igual por punción, utilizando una aguja de inoculación recta y tiene que abarcar la punción 2/3 de profundidad del medio. Se incuba a 35 o 37 grados Celsius durante 18 a 24 horas. La interpretación de los resultados, al igual que el medio pasado, en movilidad es cuando presenta turbidez o un crecimiento más allá de la línea de la punción, como se ve en el tubo D. Y un resultado negativo es cuando solamente hay crecimiento en la línea de siembra. Y luego, para interpretar la producción de sulfuro de hidrógeno, el resultado positivo hay un cambio de color a negro. Y un resultado negativo, pues el medio permanece del mismo color. El cambio de coloración negro se da a que se precipita el sulfuro de hierro que contiene el medio. Y luego, al final, la prueba de indol, un resultado positivo, es cuando se desarrolla un color rojo debido al reactivo de Kovac o el reactivo de Ehrlich, y un resultado negativo es cuando no hay cambio de color. Aquí tenemos unas cepas de control. Si se fijan, la E. coli es positiva para movilidad y positiva para indol. Aquí no tiene agregado el reactivo de indol, pero la E. coli es positiva. Y al final, la penúltima, tenemos el Proteus vulgaris, que es positivo en todo, es positivo a movilidad, a indol y a sulfuro de hidrógeno. Y el último, la Salmonella typhi, es positiva en movilidad, sulfuro de hidrógeno y es negativa en indol. Después tenemos la urea. Este medio se utiliza para identificar enterobacterias en base a su actividad ureásica. Contiene
urea, que es el sustrato de la enzima ureasa. Contiene fosfato monopotásico y fosfato disódico, que son las sales que funcionan como un sistema buffer. Y tenemos el extracto de levadura, que funciona como fuente de carbono y nitrógeno y es la que aporta los nutrientes para el desarrollo bacteriano. Y tenemos el rojo de fenol, que es el indicador de pH. Este medio necesita una siembra de estriado en la superficie del tubo. Igual se incuba a 35 grados Celsius durante 18 a 24 horas, pero hay algunas bacterias que necesitan más tiempo, 72 horas más o menos. Un resultado positivo se da porque hay bacterias que poseen la enzima ureasa. Estas bacterias la hidrolizan y liberan amoníaco y dióxido de carbono, que estos dos productos alcalinizan el medio y provoca el cambio de indicador de pH de amarillo a rosa. Un resultado positivo es cuando el color cambia a rosa y un resultado negativo es cuando se queda igual. La tabla de arriba son cepas de control. Y si se fijan, la única positiva para urea es el Proteus, y es por eso que esta prueba se utiliza para la identificación de Proteus. Aquí se puede observar que aquí en este tubo cambió la coloración. La Klebsiella también es positiva, pero esta necesita un poquito más tiempo de incubación para que cambie la coloración. Y la E. coli es negativa. Entonces, ahí nada más antes de pasar a la siguiente prueba bioquímica. Bueno, todavía antes de esta, hay dos pruebas que tienen similitud, MIO y SIN, ¿sí? La I en ambas nos sirve para poder realizar indol. Si yo no tengo MIO, hago SIN, ¿sí? Que es lo que nos explicó primero su compañera. Posteriormente hay una prueba bioquímica que se llama urea. ¿Sí? La urea se torna un color, o para qué nos sirve. Su importancia es sobre todo para los proteus, como bien dijo su compañera, los proteus, ciertas especies como, pero no nada más los proteus, hay otras bacterias como la Yersinia, Proteus vulgaris, hay otra por ahí que también cambian, las Enterobacter aerógenes, que se encuentran en las aguas residuales, en alimentos contaminados. También nos viran rosa fucsia o rosa mexicano, le llaman los autores. Nos va a dar esa coloración. Mientras no haya ese cambio, se considera una prueba negativa o incolora, que no da la urea, no hay de indicador a rosa mexicano fucsia, y sería por lo tanto. Aquí nos dice también otras especies. La E. coli se va a comportar como sin actividad ureásica, solo Proteus mirabilis, y como les digo, algunas otras especies como Yersinia, Providencia, Morganella, son como 4 o 5 que nos dan urea positiva, que no son tan comunes esas bacterias. Aquí sería los Proteus, los más patógenos, y también en el orden de que aparecen más Proteus que Yersinias. En el orden siempre va a haber unas bacterias que aparecen con mayor frecuencia que otras. Entonces aquí sería pues ese indicador de color rojizo. Entonces yo tengo que leer las demás pruebas junto con la urea. Si me dice que coli es urea negativa, por ejemplo, hay unas especies, Citrobacter freudini, es ureasa positivo, y que se pueden confundir. Por eso tenemos que leer todo el juego paralelo, al mismo tiempo ir haciendo anotaciones para poder dictaminar un resultado. Ahí no va a haber con que, ay, no me salió, no me dio. Por eso siempre las inoculaciones, siempre las colonias bacterianas que tomemos deben de estar encaminadas, debe ser la misma colonia o una colonia que tenga lo suficiente para poder inocular o hacer la gran mayoría de las pruebas, y no meter una colonia circular grisácea por una blanquecina. O sea, tenemos que, por eso la idea de tener las colonias siempre aisladas y hacer la toma de una colonia, casi de una buena colonia tenemos, o similitud entre varias, hacer
la catalasa, la oxidasa, todo lo que el GRAM. ¿Para qué? Porque si yo puedo tomar de una colonia y qué tal que si esos son bacilos y yo, perdón, son cocos y yo estoy trabajando una enterobacteria, en el GRAM o en el fresco me dieron bacilos, pues ya estoy ahí mezclando colonias que al final de dar un resultado voy a tener falsos positivos o falsos negativos según de dónde tomé la colonia. Por eso les digo la importancia. O qué tal que si le tomé al medio y me dice que es catalasa positivo, pero tomé del eritrocito y esa bacteria era catalasa negativa. Entonces, todo eso tenemos que cuidarlo en las pruebas bioquímicas, en las inoculaciones. ¿Cómo se inocula, Andrea? Leí que era por estriado en la superficie del medio. Pero es un medio líquido, ¿cómo lo vas a estrear? No, no sé por qué, no sabría decirle. Bueno, se llaman loops en inglés o tocamientos en la pared. Sí, yo tengo mi tubo, pongo lo inclino un poquito, como al momento de que lo inclino en la pared del medio, se queda, en la pared del tubo se queda medio, hago los tocamientos de la colonia, ya lo tengo, pego varias veces en su pared, sí, o embarro en la pared, y luego enderezo el tubo y hago pequeños movimientos en zigzag, o arriba hacia abajo, de una izquierda a derecha, y la bacteria tiene la capacidad de ir cayendo porque toqué la pared del medio, la bacteria la toqué en la pared del tubo y al momento de que hago estos movimientos, la bacteria tiene la capacidad de ir cayendo, resbalando o mezclándose con el medio de urea y posteriormente mezclarse y cuando se incube observar si esa bacteria era ureasa positiva o no. Entonces se llaman loops en inglés o tocamientos de la pared del tubo y es como se inocula. Tomo la bacteria, hago pequeños de donde cogí o tomé la bacteria, inclino el tubo está humedecido de donde incliné, pego en la pared, toco la bacteria y ya posteriormente hago sus movimientos y esa sería su forma adecuada de inocular. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar con el agar Simon citrato. Mi nombre es Janine. Okay. Y bueno, este medio se utiliza principalmente para diferenciar enterobacterias gram negativas en base a su capacidad de usar citrato como la única fuente de carbono y energía. Bueno, en cuanto al fundamento, aquí el fosfato monoamoníaco es la única fuente de nitrógeno. El citrato de sodio, pues como ya les mencioné, va a ser la única fuente de carbono. El cloruro de sodio va a mantener el balance osmótico en el medio. El azul de bromotinol va a ser el indicador de pH, lo que va a hacer que vire al color azul en medio alcalino, que es como lo vamos a diferenciar. Y bueno, aquí el metabolismo del citrato se realiza en aquellas bacterias pues poseedoras del citrato permeasa a través del ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Le cambias a la siguiente, por favor? Bueno, y el medio como tal preparado es de color verde, como podemos observar en el segundo tubo. En cuanto a la inoculación, el sembrado es estriado, pero solo en la superficie. Aquí no se necesita de hacer punción. Se incuba de 18 a 24 horas a 35 o 37 grados centígrados. Y bueno, ¿cómo vamos a interpretar los resultados? Bueno, como ya les mencioné, es base a la capacidad de usar el citrato como la fuente de carbono. Un resultado positivo va a ser aquel en el que haya crecimiento y un color azul en el pico, porque pues como ya les mencioné, solo se estría en la parte, en la superficie, como podemos observar en el primer tubo. La parte de arriba se ve azul, mientras que el fondo aún se ve un poco verde. Hay alcalinidad y bueno, en cuanto a un resultado negativo,
El medio no va a sufrir cambios, permanece de color verde como lo es en el segundo tubo, y pues no hay cambios, no hay desarrollo bacteriano. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, estos son algunos ejemplos de resultados con cepas control. En cuanto a bacterias que nos van a dar un resultado negativo, como ejemplo tenemos el E. coli, que es el cuarto tubo, y la Shigella flexneri. En cuanto a bacterias que nos van a dar un resultado de crecimiento satisfactorio, tenemos a la Klebsiella pneumoniae, la Salmonella typhi y las Pseudomonas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, la siguiente prueba es oxidasa. Esta prueba se usa para identificar microorganismos que contienen la enzima citocromo oxidasa. Se usa comúnmente para distinguir entre las bacterias enterobacterias y pseudomonas. ¿Le das a la siguiente? Bueno, en esta prueba lo que va a ocurrir es una reacción redox. El citocromo oxidasa va a transferir electrones de la cadena de transporte de electrones al oxígeno, que va a ser el que va a aceptar dichos electrones y lo reduce a agua. En sí lo que va a pasar es que el citocromo va a pasar de su estado reducido a su estado oxidado. Por eso es que se llama así la prueba, oxidasa. Y bueno, en cuanto a los resultados, aquí les tenemos mediante el método de discos. Estos discos, por lo que leí, son muy prácticos y pues facilitan demasiado la identificación, ya que pues no necesitan de una preparación de reactivo. Estos discos vienen ya previamente impregnados con el reactivo de prueba, que es la fenilendiamina. Y bueno, lo que se hace aquí es que se humedece sutilmente en agua destilada y estéril el disco y se sobrepone la colonia a estudiar. Un resultado positivo va a ser aquel en donde aparezca un color rosa fuchsia, como podemos observar en las imágenes. Un ejemplo de bacteria que nos va a dar un resultado positivo es la Pseudomonas aeruginosa y un negativo es el E. coli. Bueno, nada más déjenme antes de que se regresen, por favor, a la prueba, por favor. Prueba de químicas, siguiente, nada más para atrás. Otra, por favor. Una más. Aquí. Bueno, creo que es aquí. Citrato de simo, ¿sí? Aquí les va a decir positivo crecimiento y coloración azul en el pico y alcalinidad, ¿sí? De flauta. Negativo, el medio permanece de color verde, que era su color original, muchachos, ¿sí? Pero ¿qué es el citrato? Ahorita ustedes veían o iniciamos con una prueba que se llamaba agar triple azúcar o agar-Kliger, ¿sí? Cuando esa es una vía convencional, cuando se hace la glucólisis, cuando se hace una situación metabólica normal, glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis, etcétera, etcétera, es una vía normal, ¿sí? De las bacterias donde tienen hidratos o fuentes de carbono, les llaman azúcares, ¿cómo se les llaman? Múltiples azúcares, no, son azúcares simples, la glucosa, la lactosa, etcétera, son azúcares simples, se lleva a cabo una vía normal, pero hay bacterias que requieren, que no les gustan esos azúcares, no les apetece, no los meten o adicionan en su ciclo o en su mapa metabólico y brincan todas esas vías, hacen una beta-oxidación
utilizando el el citrato, perdón, que es otra fuente de energía, o es a partir de ahí yo veo piruvato, me apetece y empiezo a, ¿cuál es la idea? Pues seguir viviendo, seguir haciendo el metabolismo, seguir respirando, seguir sintetizándose. Entonces no me gusta estos azúcares, por eso se adiciona el citrato de Simmons, que es otra fuente de energía, y a partir de ahí la bacteria va a empezar a vivir. Entonces, si por decirlo, si una E. coli, una Shigella, una Salmonella, esas bacterias les gusta el citrato, pues a partir de ahí van a empezar a tener cambios. Lógicamente que el agar triple azúcar o hierro o lisina o lía, todos esos no les gusta, o no les gusta sobre todo el Kliger, que es un parecido al triple azúcar, pues ahí yo no voy a observar cambios, ¿sí? A las bacterias que les guste o que a partir de citrato o algunas otras de piruvato puedan iniciar esa síntesis de energía. Entonces, hagan de cuenta que esto es como un mapa metabólico pequeño. ¿Qué le gusta, qué le sirve y a partir de cuándo y de dónde voy a empezar a iniciar el procesamiento? Voy a empezar a vivir. Las rutas convencionales que ustedes conocen es mediante la utilización de carbohidratos simples, la azúcar, la glucosa, etcétera, pero hay otras vías más complejas como la beta-oxidación. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa, muchachos, en la cirrosis hepática? Se llama CHAN, ¿sí? Cirrosis hepática es una enfermedad donde daña el hígado cuando el individuo ya no es capaz de comer o ingerir por la vía exógena glucosa o carbohidratos, empieza a hacer la glucogénesis, que es la utilización del hígado, ¿sí? Y de los lípidos también, que se llama el ciclo de ácido triacilgliceroles, como los osos que tienen una capa gruesa de lípidos o de grasa, y cuando no comen, empiezan de ahí a tomar, a comer, por así decirlo, para que las células de todo nuestro organismo sigan viviendo. Pues igual las bacterias brincan ciertos azúcares tradicionales o no le gustan o no están en su ciclo y se van hasta el citrato. Y ahorita vamos a ver otro azúcar que es el malonato, que también es una prueba bioquímica y más adelante nos lo van a decir, y es otro azúcar porque hay bacterias que no les gusta. Entonces, ¿qué haríamos? Siguiente, por favor, una tablita, las bacterias que les ayuda, que nos van a dar citrato: Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella paratifi, creo que es la primera, son las que van a utilizar como fuente de energía al citrato y por ende nos van a tener que virar. ¡Ojo! ¿Sí? Hay algunas bacterias que te dice, puede ser citrato positivo o se puede comportar como citrato negativo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esas especies de Klebsiella puede haber una genéticamente distinta que pueda ser o no positiva al citrato y te vire en algún otro azúcar inicialmente. Inclusive, muchachos, hay un orden para leer las pruebas bioquímicas, ¿sí? Normalmente ese orden es el que les dicté la vez pasada o el que viene en su manual. Iniciamos leyendo leyendo lía, Kliger, citrato, mio, malonato, urea, Boges-Proskauer y rojo de metilo. En algunas ocasiones esta última viene junta a esa prueba y también hay una forma de inocularlas. Se dice que se debe de inocular ya sean primero citrato y malonato por separados y luego ya inoculo, vuelvo a tomar la colonia, inoculo lía y luego ya todas las restantes. ¿Por qué? Para no hacer una mezcla de azúcares. Si yo inicio con citrato, con esta cepa, ¿sí? Y lo llevo a agar triple azúcar o agar Kliger, ya estoy contaminando, ya no estoy arrastrando poquito medio del citrato a los otros azúcares y ya no va a ser una buena reacción. Ya voy a tener una reacción cruzada. ¿Por qué? Contaminé y llevé restos de citrato a Kliger. Por eso también hago mi toma y previamente
esterilizada mi asa, hago mi toma, inoculo citrato y luego las demás restantes, y luego malonato, que es otro azúcar, y, perdón, esterilizo y posteriormente puedo inocular las restantes. ¿Sale? Hay formas para poder, y también se les voy a pedir como consulta y como tarea para que puedan conocer cuál es el orden adecuado. Siguiente, por favor. Hay orden de inoculación y hay orden de lectura, ¿eh? Bueno, yo soy Erika Morales y les voy a hablar sobre la prueba de catalasa. La prueba de catalasa es otro tipo de prueba bioquímica. Detecta la presencia de la enzima catalasa, pues la catalasa la poseen la mayoría de bacterias aerobias y anaerobias facultativas. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, pues es utilizando un palillo plano o una punta de pipeta. Tomamos de una pequeña porción del centro de una colonia aislada, y la colonia, cabe recalcar de que debe tener de 18 a 24 horas de crecimiento. Después, esa colonia la vamos a colocar sobre un portaobjetos y sobre la colonia aplicamos una gota de solución de peróxido de hidrógeno al 3%, utilizando un gotero, y realizamos una suspensión con el palillo. Si la catalasa se encuentra presente, la catalasa va a descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno molecular, provocando la liberación inmediata de abundantes burbujas procedentes del oxígeno, dando un resultado positivo. Pero si no se detecta la presencia de estas burbujas, significa que la prueba pues va a salir negativa. Y pues como ya habíamos visto, esta prueba es un método rápido y sencillo, y se utiliza principalmente para distinguir el género Streptococcus del Staphylococcus, ya que Streptococcus es catalasa negativo y Streptococcus es catalasa positivo. Y a pesar de que a menudo ambos géneros tienen diferente morfología cuando se examina bajo el microscopio, a veces es difícil diferenciarlos después de teñirlos con la tinción de Gram. Y otros microorganismos que pueden ser también catalasa positivos son los micrococcus y los del género Bacillus. Y otros microorganismos catalasa negativos son los del género Clostridium. También es muy importante recalcar que las colonias deben de proceder de un medio sólido que no contenga sangre, es decir, que no debemos utilizar el agar sangre, porque los eritrocitos tienen actividad de catalasa y pueden dar resultados falsos positivos. También esta prueba también se puede realizar en un aislamiento en tubo, colocando unas gotas de peróxido de hidrógeno dentro del mismo. Le hace la siguiente, pero creo que... Nos conectamos a la otra porque ya se va a acabar la clase.